Qué bueno que continúa con nosotros. Vea, si usted sufre así de dolor de espalda, que le duele la colita y usted dice, ¿qué puede estar pasando? Cuando me levanto siento el jalonazo, si paso mucho tiempo acostado también. Bueno, el médico fisiatra Ricardo Cedeño está con nosotros justamente para decirnos qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo. Doctor, ¿qué desencadena ese famoso dolor de espalda aquí en la colita, verdad, o en la cintura? Buenos días. Buenos días, gracias a todos los espectadores y gracias por el espacio. En realidad el dolor de espalda afecta a todo tipo de población y se dice que llega a afectar a casi el 100% de las personas, ¿verdad?, en el mundo. Nadie se salva de un dolor de espalda. ¿Y qué es lo que lo desencadena? Generalmente lo que lo desencadena es porque no sabemos cuidarnos la espalda, no tenemos una higiene de columna. A eso es lo que se le llama cuidar la espalda y conocer nuestra espalda, ¿verdad? Ahora, doctor, ¿cuándo el dolor, verdad, que la gente aqueja se produce por una mala postura o por una hernia, por ejemplo, que usted mencionaba? Bueno, generalmente un dolor por una mala postura es un dolor que es bien localizado, ¿verdad?, que es de una intensidad de leve a moderada, que está bien localizado, que no se nos irradia, ¿verdad? Generalmente es un dolor muy muscular. Ya un dolor producido por una hernia de disco es un dolor que tiende a irradiarse, que tiende a tener una intensidad más de moderada a severa, ¿verdad? Nuestro Facebook está completamente activo por si usted le quiere hacer alguna consulta al doctor Cedeño. Doctor, ¿por qué es tan común? Usted me dijo ahora que casi el 90% de la población tenía, pero es que es real, ¿verdad? Muchísima gente aqueja del dolor en la colita. ¿Por qué se da tanto? Precisamente porque es un área que tiene que soportar casi que todo el peso de nuestro cuerpo y precisamente porque la necesitamos para todo. Necesitamos la columna para movernos, para caminar, para sentarnos. ¿En qué casos puede ser? ¿Por desgaste, por artritis, por ejemplo, o por una hernia? ¿Cómo lo identificamos? Bueno, generalmente es las características del dolor, ¿verdad? Y desde cuándo se está presentando este dolor. Si el dolor ya viene presentándose desde hace tiempo, si el dolor se produce en el reposo, si es un dolor que se desencadena cuando estamos mucho tiempo sentados, cuando estamos mucho tiempo en una misma posición, o si es un dolor que es más bien se produce cuando estamos en el ejercicio, o al contrario, si es un dolor que se está produciendo cuando se está más bien reduciendo cuando estamos en reposo o cuando estamos en el ejercicio. Vea, doctor, voy a caminar un poquito donde usted está para que nos muestre esto. Por ejemplo, si yo lo estripo, ¿verdad?, y se hace esta bolita, ¿cómo logro yo identificar y decir, o sea, el dolor que estoy sintiendo es porque se me está comprimiendo verdaderamente el nervio? Generalmente cuando ya se está produciendo la hernia, que es que se prolapsa esa gelatina que estamos viendo, es un dolor que es bastante intenso y que se acompaña de irradiación hacia todo el lado posterior de la pierna, generalmente acompañada de debilidad y de adormecimiento. O sea, siento dolor en los pies o en las piernas. En uno o en los dos, incluso. Doctor, ¿qué se hace, digamos, cuando una persona tiene esta inflamación? Bueno, lo ideal es consultar primero con un médico fisiatra, quien es el médico ideal que te va a llevar a encontrar la raíz exacta del dolor, ¿verdad? Y que va a determinar cuál es el tratamiento más ideal para tu caso y además de eso prescribirte un plan de rehabilitación completo para llegar a la mejoría del dolor. Ahora, doctor, ¿a qué se debe esto? ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, los sobreesfuerzos físicos, sobrecargas, deportes de alto extremo, no cuidarnos nuestra espalda, tener una mala postura. Ok, vea, a través de nuestro Facebook, Saray nos cuenta que le diagnosticaron una hernia en la L4, L5. Le dijeron que si la operaban hay 80% de posibilidades de quedar inmóvil. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, ahora hay múltiples terapias que nos ayudan a prevenir una cirugía tan compleja como es una cirugía de disco. Existe lo que es la descompresión espinal, es como la tecnología que se considera primera línea, ¿verdad?, para manejar una hernia de disco y evitar llegar a una cirugía. Doctor, vean lo que pregunta doña Rocío. Bueno, a ver, ¿cuáles son los discos y dónde se hace la hernia, doc? Bueno, los discos intervertebrales son todos los que vemos acá en medio de las vértebras. Estos son dos vértebras, ese es el disco, ¿verdad? Es una especie de almohadilla que nos ayuda a amortiguar entre las vértebras, ¿verdad? Y ya una sobrecarga excesiva precisamente es, ¿verdad?, cuando el contenido que hay dentro del disco, que es una especie de gelatina, se protruye hacia afuera y compresiona los nervios. ¿Qué podría generarnos una sobrecarga excesiva?
Bueno, precisamente una sobrecarga excesiva nos puede empezar a dar problemas en los huesos de las vértebras, que es lo que se conoce como artrosis vertebral. Nos puede dar problemas también en la degeneración de los discos, que es lo que se conoce como discopatía generativa, y precisamente la formación de hernias y la compresión de los nervios. O sea, por ejemplo, en esta verde que aquí de este lado hay esto rojo, vendría haciéndose así más o menos. Acá en este maniquí que podemos observar, eso es un ejemplo de una hernia, exactamente. Vea, por ejemplo, dice doña Rocío que qué tipos de ejercicios se pueden hacer para reforzar nuestra columna y que todos los discos estén en orden, ¿verdad? Bueno, es muy importante saber que no todos los ejercicios son adecuados, ¿verdad? Entonces, tener una guía médica para conocer los ejercicios específicos para la columna es fundamental, ¿verdad? Hay ejercicios que se conocen ejercicios de estabilización de la columna, que son ejercicios de fortalecimiento, hay ejercicios de flexibilización también de la columna, y entre otros. Dice doña Eugenia que ella tiene mucho dolor en la cintura y además en la cadera, le duele mucho al caminar y al agacharse. ¿Por qué podría estar teniendo estos dolores, doctor? Bueno, de ahí es tan importante conocer nuestra columna y de saber exactamente de dónde es que se origina el dolor, tener una guía médica para saber de dónde es que se origina el dolor, porque muchas veces confundimos un dolor en las caderas, ¿verdad?, con un dolor en la columna. Entonces es muy importante saber identificar si el dolor precisamente viene o de las caderas o de la columna. Vea qué interesante el caso de Jennifer. Dice que tuvo una cirugía y que le pusieron la epidural. Desde ese momento, si duerme boca abajo, le duele demasiado la espalda baja. ¿A qué se debe? Bueno, sí hemos visto casos donde después de la epidural han presentado dolor y han empezado a tener un dolor crónico, pero yo creo que tu problema principal aquí deberías valorar la forma en cómo estás durmiendo. Dormir de boca abajo va a llevar a una sobrecarga en los músculos de tu columna, y estar en esa posición por más de 8 horas, que es lo que generalmente duramos cuando dormimos, no sería como lo más adecuado. Vea, por ejemplo, dice Adriana que qué tan grave es tener una hernia en el disco 4 y en el disco 5. Bueno, la gravedad depende del tamaño de la hernia y de los síntomas que estás presentando, ¿verdad? Como otros factores, ¿verdad? Como tu peso, los ejercicios que estés realizando, la forma en cómo estés trabajando, haciendo las actividades de tu vida diaria, en la forma en cómo estés durmiendo, como acabamos de decir. Son múltiples los factores que tenemos que valorar para determinar la gravedad de la hernia. Jennifer tuvo una cirugía de tibia y desde ahí le duele demasiado la espalda baja, específicamente cuando duerme boca abajo. ¿Qué podría estar pasando? Bueno, yo creo que, como digo, tenemos que considerar la forma en cómo estamos durmiendo, el tipo de colchón que estamos utilizando. Generalmente se recomienda un colchón de una firmeza media entre 6 y 7 de 10, ¿verdad? Y dormir boca abajo, como les digo, no es la mejor opción. Dice Jessie que a ella la operaron de una hernia discal L5, S1 hace un mes, pero aún dice que le duele muchísimo la pierna y no entiende por qué. ¿Cuánto tiempo podría ella volver a su actividad normal de trabajo, que bueno, siempre se ha dedicado a la limpieza? Ok, generalmente el dolor puede durar unas semanas, todavía incluso después de la cirugía, pero llevar una guía médica de rehabilitación es como elemental para prevenir que el dolor continúe y para prevenir más bien una falla en la cirugía. Generalmente se recomienda empezar con las actividades normales hasta 12 semanas después, más que trabaja en limpieza, ¿verdad? Entonces, el estar levantando cargas o el estar realizando movimientos de torsión, tenemos que tener cuidado y tenemos que vigilar por ahí. Vea, dice doña Magali, ¿cómo evitar una hernia para personas que trabajan con una posición o postura o incluso están levantando cosas y no pueden evitarlo, es parte de su trabajo? Y si es posible que después de una punción lumbar se pueda causar algún tipo de molestia a largo plazo. Bueno, para prevenir las hernias siempre lo más importante es tener una buena higiene de nuestra columna. ¿Qué significa eso? Saber cuidar nuestra columna, cómo estamos durmiendo, cómo nos estamos ejercitando, cómo estamos realizando las actividades de la vida diaria. Es como lo más elemental para prevenir los dolores, ¿verdad? Cómo nos estamos ejercitando también es otro punto importante. Doctor, recibamos al modelo para que usted nos muestre justamente en qué puntos duele. Pase en la espalda, digamos, para ir diciendo, sí, podría ser esto de lo que estamos hablando, ¿verdad?
Precisamente conocer nuestra columna es elemental para saber qué es lo que nos está pasando. La columna vertebral generalmente está formada por 4 grandes segmentos, 7 vértebras que corresponden a la parte del cuello, 12 vértebras dorsales o torácicas que corresponden a la parte alta de la espalda, 5 vértebras lumbares que podemos ver que son las más grandes y las más gruesas, exactamente, porque son las que tienen que soportar el peso, ¿verdad?, que corresponden a la parte baja de la espalda. Y tenemos también un segmento ya sacrococcigeo, que es esta parte anaranjada, que generalmente eso sí corresponde a la parte ya más inferior de la espalda. Un dolor lumbar generalmente o de espalda baja está relacionado en esta zona, pero también vemos ocasiones donde el dolor incluye no solo la parte lumbar, sino también la parte lumbosacrococcigea. Vea, doña Cinia, dice que ella tenía una hernia en la L4, también en la L5. Dice que el doctor especialista la sacó con tratamiento. El ortopedista en algún momento le dijo que tenía que operar. ¿Realmente se puede eliminar eso con tratamiento, doctor? Bueno, actualmente existen múltiples terapias que podrían ayudar a prevenir una cirugía de una hernia. Hay otras intervenciones también más invasivas, ¿verdad? Y como les digo, una buena guía, un buen ejercicio, una buena postura, una buena higiene de nuestra columna podría llegar a evitar un procedimiento de estos. Dice también Yuba que si la sacroiliititis tiene algún tipo de cura. Dice que ha estado en terapia con un fisiatra, que la han infiltrado, pero que aún sigue con dolor. Bueno, la sacroiliitis siempre es importante tenerla, ¿verdad?, en observación. Es importante realizar otros estudios para ver si no nos está afectando una enfermedad reumatológica. Entonces, una sacroiliitis no tenemos que tratarlo como una simple sacroiliitis, solamente infiltrar, solamente hacer terapias. Tenemos que abordar al paciente de manera distinta y realizar una serie de estudios complementarios. A Génesis no le duele tanto la colita, sino más bien en la parte de arriba. Dice que le duele mucho la espalda, en la parte del hombro, uno específicamente, que el dolor es tan fuerte que inclusive a ella la incapacita. Bueno, ya esta parte de dolores musculares generalmente vienen del cuello y generalmente es por una mala postura. Actualmente se le dice a los problemas en el cuello la enfermedad del siglo, porque están ocasionando tantos problemas a nivel de nuestro cuerpo que incluso se considera más peligroso que el tabaco. Vea, por ejemplo, NM dice que su hija tiene la columna desviada debido a un masaje mal aplicado. Dice que pasa con mucho dolor. ¿Se puede corregir? Bueno, factores anatómicos como la escoliosis, que es cuando tenemos ya la columna desalineada, ya eso está estructurado, ya es algo que no se puede corregir. Pero con buenos ejercicios, con ejercicios adecuados y cuidando nuestra columna, podemos llegar a tener menos dolor e incluso a desaparecer el dolor. Dice Gabriela que ella tiene el síndrome de espalda fallida y caunequina. Los dolores son muy fuertes. Dice que hacer ejercicio inclusive le causa mucho dolor. Sí, bueno, lamentablemente ya este padecimiento ya es una complicación bastante seria, ¿verdad?, que se debería de tratar incluso multidisciplinariamente, ¿verdad?, donde incluso tanto el cirujano como el fisiatra y como especialistas en cuidados paliativos y del dolor deberían intervenir en este caso. Dice don José que si los desgastes de columna son operables. Bueno, dependiendo del desgaste, ¿verdad? Si está ocasionando una estrechez importante por donde salen los orificios de los nervios, o si ya el disco está demasiado degenerado, sí hay algunas intervenciones quirúrgicas que podríamos tener en cuenta. Dice doña Ana que ella tiene nervio ciático, o sea, padece de eso, pero también le afecta la columna porque dice que le da demasiada inflamación y por ende mucho dolor en la parte baja. ¿Qué le recomienda usted hacer? Bueno, lo que pasa es que recordemos que el nervio ciático, el dolor emerge precisamente de la zona lumbar, ¿verdad? Entonces, para esto te recomiendo, si no has consultado con un médico que te ayude a determinar el origen de ese dolor ciático, ¿verdad?, si es un dolor ciático o no, los ejercicios más adecuados, el tratamiento más adecuado y también la terapia más adecuada. Doctor, por favor, quédese conmigo porque nos falta Ana, nos falta Blanca, nos falta también Gretel. Hay un montón de preguntas. Ricardo Cedeño, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, muy amable. Con todo el gusto, muchas gracias a ustedes por su tiempo. Gracias también al modelo Ítalo Adolfo Marenco Campos.